investigación, que es la médula espinal de cualquier recinto universitario, sobre todo nuestra casa de estudios, que es la primera del país. Para comenzar el acto, vamos a invitar a nuestro rector, el doctor Víctor Rallo, para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante. Bien. Es una actividad importantísima la investigación. No es una actividad cualquiera en la universidad. La universidad se define fundamentalmente y además a lo largo de su historia por constituir una comunidad humana consagrada a la creación de saber. Esa es la definición básica de una universidad. Porque precisamente de esa capacidad entrañable y esencial es de la cual deriva su tarea de enseñanza, que concebimos modernamente como de formación profesional en las carreras que la universidad ofrece. Porque la universidad no es simplemente un centro de investigación, es mucho más que un centro de investigación. Lo es en el sentido estricto, en la medida en que crea conocimientos nuevos, que innova en el campo de la producción intelectual. Pero lo hace en una atmósfera general que pone en conexión a personas formadas en diferentes campos y con una gama de intereses intelectuales muy diversos. Y eso constituye un mecanismo de retroalimentación de la capacidad de la institución universitaria moderna para crear saber. Y luego lo aplica en dos direcciones: en la formación de profesionales capacitados, que además en la nueva concepción de la universidad, o en una concepción quizás no tan nueva, pero en la que hay que poner determinados acentos, determinados énfasis, hace de los profesionales universitarios, de los que forma la institución, profesionales cuyo ejercicio incorpora una capacidad concreta, específica, eficiente de resolución de problemas, y no simplemente profesionales que aplican un conjunto de conocimientos adquiridos durante su formación y más nada. Y decir, en los escenarios en los que se debaten estos importantes asuntos, que la universidad está en condiciones de hacer cosas que contribuyan a convertir el mundo en un lugar mejor de lo que es actualmente. Bueno, esa es la universidad que hoy está reconociendo el esfuerzo en sus campos respectivos hacen sus investigadores. Y estamos enormemente complacidos de que este acto se lleve a cabo para ofrecerles a nuestros investigadores el reconocimiento que merecen. Muchas gracias. Ahora sí, con la anuencia de las autoridades universitarias, con la anuencia de los decanos presentes, con la anuencia de todos ustedes y muy especialmente de nuestros investigadores, vamos a comenzar a conversar sobre de qué va cada una de sus investigaciones. A ver, comencemos con Pedro Torresino. Bueno, mi área es botánica sistemática. Yo estudio la clasificación de las plantas, los procesos evolutivos, la filogenia, es decir, todo lo que tiene que ver con la diversidad vegetal en Venezuela y en el mundo. Tanto la taxonomía clásica como la sistemática molecular, los estudios de la evolución a través de la secuenciación de ADN. ¿Y cuál es el aporte de eso para la humanidad? Primero para la universidad y después para la humanidad. Bueno, el aporte para Venezuela y para la humanidad, nosotros nos enorgullecemos de ser un país megadiverso.
para poder decir que somos un país mega diverso, nosotros tenemos que conocer nuestra diversidad de vida en general. Y las plantas, por supuesto, son un factor fundamental. Bueno, los botánicos, los taxónomos, nos dedicamos a eso, a decir qué especies de plantas tenemos en el país y presentar o construir sistemas de clasificación que nos permitan identificarlas. Esa es la base fundamental para cualquier otro estudio de biología de plantas. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollando la investigación? Bueno, tengo ya 33 años Wow. de docencia e investigación en la facultad. Sigo activo, no me he jubilado, pero ya. Maravilloso. Felicitaciones, gracias. A ver, María Soledad Tapia. No es del parque. No. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy bióloga, tengo aquí a muchos de mis colegas muy queridos y dentro de la opción de biología tenemos la posibilidad de estudiar ciencia y tecnología de los alimentos, considerando que los alimentos son sistemas biológicos perfectos en los cuales hay vida, sobre todo los tejidos, o sea, hablando de tejidos animales y tejidos vegetales, en los cuales hay que detener un poco esa vida para hacer alimentos estables para la humanidad. Yo me fui por tejidos vegetales, específicamente por frutas, realmente frutas y hortalizas, pero esencialmente frutas. Y las frutas, porque tratando de estudiar y desarrollar sistemas de preservación que las mantuviesen en su estado fresco pero estable. ¿Tiene que ver con los conservantes? Bueno, trato de no usar cosas, he tratado de no usar conservantes y los métodos suaves de conservación, o si se usasen en niveles muy bajos. Entonces, bueno, eso es un poco además de tratar de hacer una contribución para diversificar la dieta del venezolano. De manera que... O sea, puro mango no. Bueno, de manera que incluir las frutas y hortalizas en la dieta diaria del venezolano, que sabemos que son muy costosas, pero hay muchas opciones también, frutas de temporada, pero es cambiar un poco también la mentalidad del consumidor venezolano de verle beneficio a algo que generalmente consideran nivel. Claro. Eso es muy A ver, profesor Frank Autemar. Trajo su barra profesora. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Mi formación es ingeniero biólogo de la Universidad Central de Venezuela. Si tendría que catalogarme, diría que soy sismólogo, pero no el sismólogo tradicional que caracteriza los terremotos como una red sismológica que tienen todos los países y el mundo de forma global. Soy un especialista de buscar los terremotos en el registro geológico, con la intención justamente de ampliar la capacidad de observación temporal de la red sismológica, que es de apenas un centenar de años. El libro de la geología nos abre a 20, 30, 40 mil años. Ese es mi área de expertise. ¿Se puede definitivamente predecir los terremotos? No, al nivel de conocimiento actual, lo que sí podemos hacer es establecer cuál es la capacidad generadora de cada instrumento, estudiar su recurrencia en el tiempo y hacer pronósticos donde deberíamos esperar los próximos grandes terremotos en un territorio. La predicción todavía no es posible al nivel del conocimiento actual. De lo que ustedes han hablado, ¿alguna de las investigaciones de ustedes ha tenido trascendencia a nivel internacional? Sí. Puedo decir que soy probablemente entre uno de un centenar a nivel internacional que hemos desarrollado esta disciplina sobre 40 años. Felicitaciones. Qué orgullo, además, de caer en esta universidad. Dolores Moreno.
tenido inmensidad de estudiantes. Y el área de investigación sobre enfermedades crónicas humanas, específicamente el modelo de investigación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que denominamos EPOC y asma, y apnea del sueño. Y aquí hemos caminado porque ninguno de los cuales trabajamos desde la epidemiología, la clínica y la ciencia básica de lo que sería la inflamación para estas enfermedades y a través del tratamiento y colocar en práctica guías para que ustedes mismos así puedan impactar en nuestra población de enfermedades cognitivas funcionales. Interesantísimo. Es verdad lo que dicen por ahí, que el asma tiene mucho que ver con un asunto mental, dicen algunos, y que dicen que se quita con natación. Eso dicen por ahí los famosos. Como todos somos unos entes psicosociales donde no solo la parte de la fisiopatología de la enfermedad, sino también nuestro estado mental, cómo enfrentamos las enfermedades, qué tan susceptibles somos a poder enfrentarlas y a superarlas, influye la parte mental, la natación ayuda, todo lo que es deporte. Que no es una medicina. No es una medicina. Muy importante destacar. Carlos Perea. Soy ingeniero agrónomo de formación y he desarrollado una carrera en investigación dentro de lo que es la de la ornitología de las aves y particularmente las aves como indicadores de la biodiversidad, bien sea en ambientes naturales y en ambientes culturales. Desde los ambientes naturales he trabajado a lo largo de 30 años en el Parque Nacional de Enrique, todo su ambiente, hasta la parte y eso me ha permitido tener una orientación de lo que es la biodiversidad natural para poder compararla con la biodiversidad que alberga los cultivos, porque hay cultivos que de alguna manera pueden ser catalogados como amigables para el medio ambiente, cacao, café, y eso de alguna manera nos permite desarrollar conocimiento de cuáles son estos cultivos que de una u otra manera pueden incluso ayudarnos a preservar a estos también qué atributos nos ofrecen los cultivos tradicionales, porque pueden ser o pueden resultar muy simples, qué atributos ellos ofrecen a las aves. Y muchas veces uno quedaría maravillado o asombrado de saber que hay cultivos que muy simples son, ofrecen el ambiente, lugar para muchas aves. Eso explica por qué están en algunas zonas de Caracas hay tantas guacamayas, por ejemplo. No. Hay un problema tan bonito que se ven. Las guacamayas son muy bonitas. La guacamaya natural del Valle de Caracas es la que se conoce como Maracaná. La guacamaya verde, entre castañas, la guacamaya suremotica, la guacamaya bandera, son dos cosas que de Caracas nos llegan muy invadiendo el ambiente y particularmente pienso que ya se están enfrentando un problema sobre todo la guacamaya nacional. Un problema de lo de salud. No, un problema, por ejemplo, que lo despierta. no que te despierta, pero los chaguaramos se han retornado guacamayas dañando todo los chaguaramos son elementos Claro. También antenas de televisión, porque
las becas también. Sí, no, pero en la habitación, Sí. necesitan consumir arcilla, entonces consiguen una arcilla en Ortega, esa arcilla que Gracias. María Correnti. Soy presidente, qué maravilla. El año pasado Estuvo aquí con nosotros nosotros. un grupo de investigadores. Me tocó repetir. Bueno, pues, soy egresada de la Facultad de Ciencias, pero actualmente pertenezco a la Facultad de Odontología desde hace 25, casi 30 años que concursé en esa facultad y he trabajado o he desarrollado mi investigación siempre en el área de salud. He podido trabajar en cáncer de mama, en cáncer de cuello uterino y en cáncer de cabeza y cuello. Esa es la principal, digamos, son las principales líneas que he llevado. ¿Asociada a qué? Asociada a virus oncogénicos, como puede ser el virus papiloma humano, que tiene una capacidad importante de transformar una célula normal a una célula cancerosa, tanto en cavidad bucal como en los genitales. Y otros virus también que hemos investigado en el laboratorio. También he trabajado mucho con los marcadores oncogénicos, que no son más que moléculas que en determinado momento se expresan y nos pueden decir cuál es el pronóstico de ese tumor, si puede progresar o no. Y eso es importante porque es un beneficio para el paciente poderle decir, mira, tú tienes este tipo de cáncer, estos marcadores tumorales positivos y hay probabilidad que ese tumor en corto tiempo pueda progresar. ¿Y su investigación actual es esa? Sí, y sigo en esa área en inmunología y genética molecular. Ahora, ¿quién quiere contestar? Esas investigaciones que tú has hecho son maravillosas, todas son interesantísimas. ¿Qué trascendencia tiene? O sea, la investigación, por ejemplo, que usted hizo, llega al sector médico, incide directamente en el tratamiento que se le da al paciente o se queda en un laboratorio de la universidad. Interesantísima la pregunta. Sí incide en el paciente. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco, además de la Facultad de Odontología, al Instituto de Oncología, que también está dentro de la universidad. Y nosotros hicimos un protocolo muy importante donde se medía la resistencia que el paciente podía desarrollar a las drogas quimioterapéuticas. Entonces hacíamos la prueba y si ese paciente daba positivo para esa molécula que tomaba la droga quimioterapéutica y la botaba fuera de la célula, nosotros le decíamos al oncólogo, esta paciente no te va a responder a esta quimioterapia, probablemente va a tener que usar otra droga para que él pueda reducir ese tumor. Maravilloso, realmente son investigaciones que agradecemos. Entonces yo invito a las autoridades a que suban para otorgar unos reconocimientos a nuestros invitados. Felicitaciones por su compromiso, por su empeño con la universidad, con el país. Me encanta verlos así activos, comprometidos con nuestra universidad y con nuestro país. Ricardo Guerrero, cuéntenos, ¿de qué va su investigación? El mundo parasitario es algo muy interesante, muy complejo, porque encontramos parásitos en todas partes. Microorganismos, virus, bacterias, micoplasmas, hongos, protozoarios, hasta en toda la gama animal. Hay desde focas que son parásitos hasta peces que son parásitos. Y es muy importante conocer primero la biodiversidad y luego otras cosas, taxonomía y ecología,
porque es una diversidad enorme, es una forma de vida sumamente exitosa, por eso la gran multiplicidad de parásitos que hay. Y la idea es, bueno, vamos a usarlo para algo. Entonces, conociendo bien su biología y su ecología, una de las cosas que yo desarrollé en mi trabajo doctoral en el siglo pasado, hace muchos años, es utilizar los parásitos como bioindicadores. Es decir, nos pueden caracterizar hábitats, nos pueden servir para monitorear. De hecho, yo trabajé en un proyecto con Nutrisonia para la Shell en el Amazonas peruano, trabajando con caracterización de hábitats y monitoreo. Para PDVSA también en el instituto hicimos un proyecto de impacto ambiental. ¿Su proyecto en este momento? Sigo, el problema es que Es una investigación continua. es continuo porque primero hay que identificar el material y después hay que manejar software, incluso tuve que desarrollar mi propio software, Claro. porque no había índices matemáticos, hay que hacer muchos cálculos. Me río con los muchachos cuando dicen que tienen biología porque no les gusta la matemática y la tenemos hasta en la sopa. Pero primero hay que hacer la parte taxonómica. Y entonces, bueno, yo tengo ahora parte de un estudiante de maestría, posiblemente viene otro de pregrado, dos de doctorado. Estoy ayudando a identificar material de estudiantes de Colombia. Me mandaron material de España también para identificar. Entonces hay... O sea, que es un proyecto que se ha internacionalizado prácticamente de manera Sí, natural. Pues. sí, a mí me ha tocado dar clases, o sea, jurado de tesis desde Japón, Australia, casi todos los países europeos. María Margarita Salazar. Fuente. Qué maravilla, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. La farmacología es la ciencia de los medicamentos y eso le ofrece un campo muy amplio, pero que hay que ser limitado. Entonces, trabajamos en investigación muy personalmente, desde mi tesis doctoral hasta el año pasado, que fue nuestra última publicación, la unión de los fármacos a la melanina. Todos sabemos que la melanina es el pigmento que colorea la piel, los ojos, el cabello. Porque eso cada día tiene más importancia porque los medicamentos pueden depositarse en la melanina como una especie de depósito y puede tener otro efecto una vez que son liberados. Hemos trabajado, creo que la profesora está por aquí con la gente de productos naturales, el mecanismo de acción de algunos productos obtenidos de plantas y eso se lleva a nivel de evaluación para ver cómo actúan esos medicamentos. Pero no solamente eso, sino que se estudia la toxicidad de los medicamentos. Y también podemos hablar del comportamiento de los medicamentos, lo que llamamos farmacia comunitaria o farmacia hospitalaria, para averiguar cuál es el comportamiento de los medicamentos en los pacientes. Y yo no podría hablar mucho más, pero como les digo, hay que ser breve. Yo tengo 25 años en el Comité de Bioética del Hospital Universitario de Caracas y los miembros del comité nos hemos convertido en revisores de investigación de todos los proyectos que presentan los residentes de los posgrados de la Facultad de Medicina. Y eso es un aprendizaje que Claro, un grandísimo aporte. Muchísimas gracias. Profesor Isaac Blanca, cuéntenos de qué va su investigación. Bien, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento súper orgulloso de estar aquí en medio de tantas personas investigadoras, incluyendo a mi gran profesora Margarita Salazar, que en algún momento me tocó. En realidad yo soy inmunólogo celular, mi origen fundamentalmente primera carrera de docente del Instituto Pedagógico de Caracas y hice una maestría en inmunología y el doctorado lo hice en la Facultad de Medicina y Ciencias Fisiológicas. Pero me he definido por la parte de inmunología celular, estudiando fundamentalmente los mecanismos de comunicación, de interacción célula-célula,
con el fin de ir entendiendo el por qué las diferentes reacciones que ocurren, cómo coopera una célula con otra. Por ejemplo, en los linfocitos B que producen anticuerpos que son regulados por células T, pero también son regulados por células NK. Me disculpan los que no conozcan los términos, pero son los nombres que le ponemos a todos los linfocitos, cada uno tiene sus características. Y es una investigación básica que simplemente ha ido creando un background, o sea, un acervo de información que ahora nos está sirviendo para hacer seguimiento a la respuesta del sistema inmunológico contra el cáncer, que es en donde he ido finalizando buena parte de lo que he estado investigando, y es porque hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes de por qué el cáncer responde en algunos individuos muy bien a una droga o no responde, o porque algunos son lo que llamamos inmunosuprimidos contra el cáncer. O sea, para eso necesitamos ese bagaje, que yo no quiero entrar en detalle porque en realidad no es la idea, pero ahí hay mucho campo por hacer. En estos momentos estamos en la era de la llamada vacunas personalizadas contra el cáncer, que prácticamente se ha convertido en un desarrollo grande, tanto desde el punto de vista celular como desde el punto de vista molecular y clínico. De manera que eso es lo que yo considero que he ido contribuyendo y que es fundamental para interpretar los fenómenos, sobre todo el cáncer, que es donde me estoy dedicando últimamente. Gracias. Muchas gracias primero por la invitación también, muy honrada de estar acá. Mi área de investigación es la biología reproductiva de angiospermas, y vamos a explicar un poquito sobre eso. Las angiospermas son el grupo de plantas que son las que mayormente dominan la tierra, y son las que más conocemos, son las plantas con flores. La biología reproductiva trata, nuestra investigación es básicamente conocer si una planta es capaz de producir frutos con su propio polen, es decir, si la planta es autocompatible, o si la planta requiere de un polen externo de la misma especie, pero hablamos entonces de que es una planta autocompatible. Eso está asociado con mecanismos de polinización, es decir, el transporte de polen de una planta a otra. Como bien decía el profesor Torrecilla al principio de este conversatorio, es muy importante conocer la florística, porque la parte sistemática, la parte que nos dice qué especie es la que puede ser verificada para otros trabajos, como son, por ejemplo, para el uso medicinal. Si uno no conoce qué especie es con la que se está trabajando en verdad, porque los nombres comunes, como sabemos, pueden variar de un sitio a otro. Entonces, conocer lo que es la especie en sí nos garantiza a la hora de hacer productos, por ejemplo, farmacéuticos o químicos que se va a utilizar para hacer una droga o para hacer un medicamento, etc. Entonces, mi área está básicamente, o en mi trabajo de doctorado, la biología reproductiva de varios ecosistemas en la Gran Sabana, en las partes que habían sido utilizadas para un poco contribuir con la reforestación con plantas autóctonas de esa zona para regenerar esas áreas que habían sido perturbadas. Eso tiene muchos componentes, como ya hablé, y yo empecé trabajando en el jardín botánico, soy jubilada del jardín botánico acá de Caracas, y luego, a la par iba también colaboraba con la Facultad de Ciencias en unas clases, estoy trabajando ahora en la Facultad de Ciencias, y en el jardín hacíamos mucho hincapié en la parte florística. Entonces son como dos áreas que van de la mano y que una complementa a la otra. Son estudios interesantes, necesarios, porque son las que nos dan a conocer por qué contamos desde el punto de vista de nuestro acervo botánico y generar, por ejemplo, y contribuir con proyectos, como por ejemplo con Provita, que participamos, para conocer el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las especies.
puerperio menor, etc. Entonces, este tipo de contribución que hace esa A ver, Tomás de la Barca. Arquitecto urbanista, tengo un doctorado en Universidad de Cambridge y llegué a empezar a trabajar en la Universidad Central hace ya 50 años, en el año 75. Y el urbanismo en esa época era una ciencia un poquito, vamos a llamarlo, grande. O sea que había ciertos avances en estructura urbana, pero todavía el urbanismo no era una ciencia dura. Entonces, ese fue el tema que yo trabajaba más. Y desde esos años ya empezamos a trabajar lo que hemos terminado llamando economía espacial discreta. Espacial discreta, porque trabajamos modelos matemáticos discretos, que son aptos para las computadoras, para representar ciudades y regiones. En ese sentido, mis pacientes son las ciudades y las regiones. O sea, es una investigación más en el área social de la científica. Bueno, hay ciencia social, obviamente, porque está relacionado principalmente con economía, con geografía y con ingeniería también. Pero trabajamos en las ciudades y las regiones también como territorios que tienen una funcionalidad, que la gente se localiza de determinada manera, que eso tiene la creación inmobiliaria, que tienen que transportarse de un lugar para otro, estudiamos todas las relaciones y las formulamos desde el punto de vista matemático. Eso condujo a que al final, en el año 89 ya, salió un libro que publiqué que todavía se vende, porque era el único en ese momento que cubría esa temática. Pero adelantándome a la pregunta que usted me va a hacer, ¿para qué sirve esto? Entonces, la idea es que teníamos que construir herramientas de análisis, no solo quedarnos en el aspecto teórico, sino irnos más allá. Lo que hicimos fue, de temprana época, desarrollar software. Empezamos con computadoras muy primitivas y bueno, ya estamos beneficiados por supuesto por las grandes avances que ha tenido la ciencia. Y en ese sentido desarrollamos un software libre y abierto. Nos adelantamos un poquito en esto, ahora es muy común, que en esta época todavía era pionero, y entonces este software, las primeras aplicaciones prácticas las hicimos en el año 85, pero esto sigue hasta el día de hoy, por supuesto. Entonces el libro fue en el año 89 y bueno, todavía se consigue en Amazon, pero todavía ¿Cómo se llama el libro? Se llama, como usted lo mencionó al principio, modelos integrados y uso de transporte. Ahora estamos a punto de sacar otro, una actualización, 30 años después, cuando estoy trabajando con una investigadora de la Universidad de París, que me está ayudando, y que fue un alumno de doctorado. Y bueno, el hecho concreto es que desarrollamos software y ese software se ha divulgado bastante. Prácticamente en muchísimos países del mundo se está utilizando. Y es uno de los software más reconocidos en su área. Y fue desarrollado en Venezuela. En Venezuela. En la UCB. Made in Venezuela, made in UCB. Thais del Valle Díaz. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy complacida, especialmente por tener aquí a mi profesora, la doctora Margarita Salazar. La investigación que hemos desarrollado, porque no he sido solamente yo, sino el grupo de investigación en el Instituto de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ha sido sobre lo que es la fisiología reproductiva del ganado Brahman, tanto en la hembra como en el macho. Esto se remonta, yo creo que antes de que yo me graduara de médico veterinario, y ya voy a cumplir 45 años de graduada, de manera tal que es una trayectoria que ha aportado mucha información importante desde el punto de vista de fisiología del ciclo estral, de la gestación, del posparto,
y en los últimos, diría yo, 18 años hemos estado trabajando la interrelación nutrición-reproducción, porque un animal que no come es un animal que no se va a reproducir, y nosotros como veterinarios tenemos la misión de producir proteína animal para la alimentación del hombre. Entonces, esto ha sido gracias a que también la facultad cuenta con una estación experimental de ganado Brahman puro, en donde hemos podido nosotros montar el laboratorio y hacer lo que nosotros deseamos. Hemos llevado muchas de estas cosas a los ganaderos y los ganaderos se han apropiado de ellas, de manera tal que creo que el grupo del Instituto de Reproducción Animal ha dejado una huella importante en relación a lo que es la fisiología reproductiva tanto del macho como de la hembra. Gracias, un millón de gracias. Creo que allá también se
Pero esa línea de investigación tiene que ver obviamente con su formación, pero también con alguna experiencia de vida. No, o sea, yo me formé inicialmente como pediatra, posteriormente hice una maestría en medicina tropical y después un doctorado en medicina tropical y infectología. Y en ahí, yo surge esta inquietud y ingreso al equipo de trabajo. Excelente, gracias. María Antonieta. Sí, soy un físico egresado doblemente de la Facultad de Ciencias. Hice posgrado en física teórica, me he dedicado a la relatividad general aplicada a la astrofísica, física relativista. ¿Qué es la astrofísica? Bueno, la astrofísica es una área de la física que se trata de estudiar los fenómenos físicos. La astrofísica pues trata de estudiar los procesos físicos que se dan en los astros en diferentes tipos de condiciones. Y bueno, me he dedicado desde que me gradué en el año 80, en el doctorado en el año 85, hasta la fecha he estado en el tiempo que he tenido, primero bastante intenso, luego compartido con actividades administrativas, académicas, pero nunca he abandonado la investigación en el área. ¿Se han incorporado jóvenes a su vida? Sí, sí. A ver, Filias Arias. Gracias. En cuanto a la línea de trabajo, por supuesto, cuando hablamos de metodología de la investigación es un área demasiado amplia. Y actualmente estamos desarrollando dos líneas un poco más específicas, más concretas, que son, en primer lugar, la producción científica de Venezuela, de nuestra patria, de nuestra República Bolivariana de Venezuela, la producción científica en ciencias sociales y humanidades. ¿Okay? Y a partir de ese trabajo, que por cierto ya se hizo una publicación en la revista Mujer y Políticas Públicas de la Universidad Ricardo Palma de Perú, donde le dedicamos específicamente el espacio a las investigadoras, es decir, mujeres investigadoras venezolanas en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque sencillamente queremos darle visibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, es decir, nosotros detectamos un problema y ya estamos trabajando en la solución para reducir esa brecha en lo posible, porque digamos, no es justo que tengamos una producción científica de ciencias sociales y humanidades muy por debajo de la que tienen precisamente Colombia, Perú y Ecuador y Cuba. Entonces estamos corrigiendo eso, estamos trabajando para eso. No quiero culminar aquí estas breves palabras sin agradecer a profesores, específicamente el profesor Víctor Borges, tuvo una gran influencia en lo que fue mi formación en método de investigación. Carlos Sabino, mi profesor en el doctorado de Ciencias Sociales, y mi tutor aquí presente, mi tutor de mi tesis doctoral, el doctor Pedro García Bendaño. Gracias, Pedro, por toda esa influencia que tuviste en mi formación. Gracias. Siento como un gran privilegio. Yo cuando cumplí 25 años de servicio, en la UCB a los 52 años, me jubilé y me fui para el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, a la hora de Simón Bolívar, manteniendo por supuesto todos los vínculos posibles, inclusive mi carga docente, pregrado y posgrado en la UCB, lo cual todavía mantengo. Desde mi licenciatura, mi tesis de licenciatura fue sobre el Trypanosoma cruzi, y que es el parásito responsable para las enfermedades de Chagas y las leishmanias y producción de leishmanias. Todavía estamos trabajando en lo mismo. Lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio es buscar diferencias entre estos dos parásitos y las células humanas, de manera de poder establecer
algún hecho que nos permita explotarlo desde el punto de vista farmacológico. De hecho, esta enfermedad, que son extremadamente viejas, la enfermedad que tiene más de 100 años, todavía no tienen cura. La cura, los fármacos que se usan tienen más de 50 años. Y la pregunta es, bueno, ¿usted no ha podido desarrollar nada nuevo? Por supuesto que hemos desarrollado muchas cosas nuevas. Ya esencialmente tenemos la cura de las dos enfermedades, pero no están aprobadas. No están aprobadas porque para aprobar una droga es necesario que la industria farmacéutica se interese por ella y la lleve a las pruebas clínicas en humanos. Resulta que esto es extremadamente costoso y las drogas que tenemos son drogas muy viejas que son, las utilizamos para liposoma y leishmania, que son amiodarona y pregonazol, que uno lo consigue en la farmacia extremadamente barata y por supuesto que no son rentables desde el punto de vista de la información farmacológica. Bueno, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a las autoridades por hacer este tipo de eventos. Bueno, Giovanna, tú preguntabas hace rato dónde están las ciencias sociales. Bueno, aquí están las ciencias sociales. Bueno, en particular yo me dedico a estudios de género. El género es una diferencia, una división social que atraviesa toda la sociedad, no solamente la sociedad venezolana, sino todas las sociedades del mundo. Es decir, todos somos hombres o somos mujeres, y esto nos determina en gran parte de las cosas que hacemos. Venezuela tardó, la Universidad Central comenzó tímidamente con los estudios de género por allá en los años 80. En el año 92 se fundó el Centro de Estudios de la Mujer, al cual yo orgullosamente pertenezco. Fui en alguna etapa subdirectora, pero aquí están, por ejemplo, la profesora Alicia, la profesora Isabel Serpa, que tienen toda la vida dedicada a esta temática. ¿Qué resonancia tienen las investigaciones que hacemos? Nosotros podemos decir, bueno, evidentemente desde el Centro de Estudios de la Mujer, que por ejemplo muchas de las propuestas que allí se hicieron entraron después en la Constitución, que es nuestra Constitución vigente, la de 1999. Por ejemplo, desde allá se propuso considerar los derechos humanos de las mujeres que están registrados en la CEDAW, que es uno de los 7 instrumentos internacionales de derechos humanos. Se propuso darle rango constitucional, como efectivamente lo tiene a través del artículo 21. Se propuso reconocer el trabajo que se realiza en los hogares, que es un trabajo no pagado, que es el trabajo que realizamos todas las mujeres en nuestras casas, no solamente limpiando, sino básicamente cuidando a todos quienes integran la familia. Hoy en día nosotros pensamos que una sociedad más feminizada es también una sociedad más humana, porque traería este punto del cuidado como elemento principal que tiene que tener una sociedad, porque una sociedad debe cuidar a sus miembros.
la invitación. Realmente es una oportunidad, digamos, muy grande para expresar lo que uno siente cuando es investigador en la Universidad Central de Venezuela. Realmente yo soy matemático, tengo 27 años en la Facultad de Ingeniería. Realmente lo que yo hago es ingeniería matemática. Me explico, como un buen, digamos, fehaciente matemático y como por osmosis un pequeño ingeniero. Ahora, empecé trabajando diseñando algoritmos para inteligencia artificial, viendo su práctica para qué servía, pero ahorita estoy desarrollando la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer cosas cotidianas, tan cotidianas como una automatización de una nómina, tan cotidiana como el diseño curricular, tan cotidiana como un pronóstico de la lluvia. ¿Cómo se le dice a la inteligencia artificial que aumenta los salarios? Es muy fácil, es muy fácil. Hay que decir que no seas tan inteligente, porque cuando uno es tan inteligente trata las cosas de menospreciar ciertas cosas. Y la inteligencia artificial en este momento no menosprecia, simplemente analiza y arroja resultados. Y en buenas manos, en unas manos responsables, es una herramienta extraordinaria. Impresionante, tan impresionante que ahorita estamos trabajando con imágenes de gráficos de precipitación que fueron hechos en los años 50 y estamos tomando información de allí y estamos tratando de hacer modelos para poder predecir la precipitación en ciertos lugares de Venezuela. Eso va a ayudar a la economía, va a ayudar a la agricultura. En eso estamos trabajando en este momento. Bueno, muy agradecida por la invitación y por estar hoy aquí presente. Yo trabajo en enfermedades de la boca, particularmente en cáncer bucal. Yo he venido trabajando con factores modificables y no modificables de riesgo de cáncer bucal, particularmente los criollos, los venezolanos, como lo son el tabaquismo en cualquiera de sus formas, como chimó, candela para adentro, fumar de manera invertida, mapear, y también enfermedades que predisponen al cáncer bucal. Entonces, fundamentalmente eso es lo que he venido trabajando. Qué interesante. ¿Trasciende eso al consultorio? A la comunidad, porque lo que hemos hecho es identificar cuáles son los factores de riesgo propios venezolanos, que no son los factores de riesgo de los Estados Unidos o de otras latitudes, y en las comunidades sobre todo hemos tratado de modificar los que son modificables, que son los relacionados a tabaquismo y otros hábitos que tienen nuestras poblaciones, y los que no, con enfermedades que predisponen al cáncer bucal, tratando de identificarlos precozmente. Pudiéramos hacer desde esa línea de investigación un poco campañas de concientización de cualquier forma. Que lo hacemos. Me ofrezco a apoyar para también trabajar en eso y contribuir de alguna manera. Gracias. Andrés Antillán. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes. Bueno, yo trabajo transformaciones en el delito en Venezuela en los años recientes. Hago etnografía, he hecho etnografía en cárceles, con bandas criminales, en territorios controlados por bandas criminales, en áreas de minería ilegal, en mercados ilegales, y de hace un tiempo para acá también viendo temas de migración y redes de trata, redes de tráfico de migrantes, asociaciones entre migración y criminalidad. Recientemente se ha hecho un proyecto que justamente tiene que ver con este dramático episodio de deportación y encarcelamiento de migrantes de Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Bueno. ¿Ha cambiado el rostro de la criminalidad? Sí, bueno, sí, sin duda, como testigo en estos últimos años de un tránsito de una criminalidad violenta, expresiva, desorganizada, formas de criminalidad mucho más estructurada, mucho más organizada. Esto tiene que ver con cambios económicos, cambios demográficos, vinculado con la migración, sin compartir esta hipótesis que la criminalidad ha bajado porque se fueron los delincuentes. No es que acá, la migración venezolana coincide con un boom, con un bono demográfico que hace que una población que es particularmente vulnerable, incluso generalmente la víctima
efecto, en una situación de pauperación de la población venezolana en general, las condiciones de vida dentro de la prisión disminuye dramáticamente, asociado con la dinámica de sobrepoblación y encarcelamiento de la prisión, que contribuye con el surgimiento de estas estructuras de control, las pandillas carcelarias, la forma de autogobierno carcelario, que se llaman los planes, etcétera, se exportan después y permiten organizar el delito operar, como ha pasado en Brasil, en Centroamérica con las maras, en Venezuela con estos fenómenos que muy maltratados por la prensa y por la opinión pública, pero que en efecto habla de este papel de la prisión en la generación de delitos. Social que hay que tratar. María Cabrera, Cabrera, gracias. Agradezco la invitación y realmente felicito a las autoridades por esta iniciativa porque en realidad nos estimula a seguir adelante. Soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Estamos trabajando en la parte inmunogenética, investigando algunos polimorfismos de citoquinas que son muy importantes en la respuesta inmune, asociados con susceptibilidad o resistencia en infección más que nada. También fundé el laboratorio de monoparasitología en el Instituto de UNESI. Es maravilloso que los investigadores escudriñan en todos los rincones, aquellos que para uno ni siquiera existen, ¿no? Pues, a ver, Ernesto por mayor y Cristo. Gracias. Gracias, Giovanna. Agradezco a las autoridades, al vicerrectorado académico por este tipo de exposición que motiva a los investigadores a seguir realizando su trabajo y también visibiliza a la universidad en las capacidades que tiene para producir soluciones a la sociedad. Está mal ahí. Yo hice mi pregrado, realmente mi pregrado, con el mismo tutor que la profesora María Culti, que está aquí presente, el profesor Luis Herrera Comunidad, uno de los relativistas generales más importantes del país y del mundo, considero yo. Después trabajé en una maestría en teoría clásica de campo para terminar haciendo un doctorado en teoría cuántica de campo, la teoría cuántica, con el profesor Lorenzo Leal. A raíz de la diáspora, del éxodo, la profesora María se fue de ingeniería y el grupo de relatividad fue decreciendo en la escuela de física. Me he dedicado durante estos últimos años a la parte de relatividad general, porque hay un creciente interés y motivación por las últimas observaciones experimentales, datos observacionales astrofísicos. Está el gran proyecto del LIGO, del interferómetro láser, que está situado entre Luisiana y Washington, que permitió medir por primera vez un aspecto de la teoría de la relatividad, que son las ondas gravitacionales. Aspecto que el mismo Albert Einstein cuestionaba, no creía, era un poco incrédulo, decía que era un constructo matemático. La teoría de la relatividad sabía más que Albert Einstein, explicando que la realidad es compleja. La realidad está dispuesta en capas sucesivas desde el punto de vista físico. Y hay una jerarquía de componentes que a su vez se encuentran integrados por otros componentes que tiene parte, que tiene estructura más interna hasta lo más profundo, hasta lo más hondo. Me refiero a eso en el ámbito de la cuántica, que también es especialidad. Hasta no sabemos dónde llegar o hasta que declaremos algo fundamental sin saber por qué. Entonces, si vamos a explicar algo, y eso que explicar es la pasión de la ciencia, debemos conectar con estructuras, relaciones, procesos, objetos que no podemos ver ni tocar, que están fuera de nuestro alcance. Eso implica que en los horizontes de nuestro pensamiento, aún ayudado por instrumentos experimentales de creciente sofisticación, estamos alejados de esa realidad y no nos queda otra alternativa que inventar para poder descubrir. Ahí hay que inventar. Eso lo plasmó Albert Einstein cuando dijo: la imaginación puede ser antipático, es más importante que el conocimiento. Es verdad, ¿en qué se aplica? ¿Dónde lo usamos? Interesante, pero la investigación tiene que ser un disparador de la intelectualidad.
Solo el que hace investigación, solo el que tiene esa inconformidad dentro puede enseñar a sus estudiantes a buscar y a indagar la realidad. Entonces, el tema no es lo importante necesariamente. La temática es cualquier área, eso lo saben muy bien los que hacen ciencias básicas en la facultad de ciencias, cualquier área de interés, no tiene que ser un área aplicada, un área pertinente. Si esa investigación genera un trabajo, una tecnología que mejora la calidad y ayuda a resolver los problemas, bueno, es un añadido, pero ese no es su labor fundamental, sino como un detonante de nuestra historia. relacionado con la identidad y la construcción, el sentido a partir de lo que se produce y de lo que se consume. Normalmente no percibimos que al centro de toda nuestra actividad, incluyendo la de los presentes, está mantener la vida. Y la única manera de mantener la vida es comer. Y alrededor de eso, la escultura construye todo un andamiaje, ¿no?, de significado, de sentido, de poder, de relaciones de género. Bueno, estamos en este momento estudiando esto, tanto en la actualidad como en términos históricos. Me estoy dedicando mucho al siglo XVIII, el pasaje a la República, que marcó unos cambios epocales, también el régimen alimenticio, y bueno, hago esto con mis estudiantes, con las anestesistas en esta universidad. Absolutamente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, pero necesito aclarar que mi área de investigación no es biología molecular de los parásitos, no es. Estos parásitos se están metiendo en todos lados. Mi área de investigación es en el catálisis heterogéneo. Yo soy de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Química. Y esta área de catálisis heterogénea trata de reacciones químicas que utilizan catalizadores sólidos. El término heterogéneo es porque las reacciones son en fase gas o fase líquido y el catalizador está en la fase sólida. En nuestra investigación, en nuestro equipo de investigación en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Química, se desarrolla el centro de catálisis. En ese centro de catálisis trabajamos varios investigadores haciendo colaboración entre todos nosotros. En el caso específico de mi área, yo me he dedicado junto con otros compañeros a la síntesis, a la preparación de catalizadores, especialmente las zeolitas. Esas zeolitas son sólidos que tienen una gran aplicación. Sirven como catalizadores en las áreas de refinación petroquímica, sirven también como absorbentes. Entonces, estos catalizadores son muy empleados en todos los procesos de refinación y petroquímica. También se usan como absorbentes. Tienen importancia, por ejemplo, en la descontaminación de agua con metales pesados, como por ejemplo plomo o arsénico. También se usan para absorber CO2 del ambiente y además como intercambiadores iónicos, o sea, tiene múltiples aplicaciones. Entonces, a eso nos dedicamos el grupo donde yo estoy, se prepara el sólido, se caracteriza y se prueba en diversas reacciones químicas o en procesos de absorción. Eso suena súper complejo, usted lo dice facilito, pero suena súper complejo. Francisco Rizque Esparta. Bueno, me conocen como Alejandro Rizque, realmente. Esta oportunidad de ser muy honrado de estar aquí. Pero no es Francisco. Francisco Alejandro Rizque, es correcto. Pero es que mi hermano me robó el nombre. Ok.
esta pausa es una oportunidad realmente para uno siempre reflexionar y pensar qué voy a decir, ¿no? Entonces, bueno, pensándolo mucho, indudablemente, cuando uno revisa la historia que uno ha hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar en Venezuela, empecé a estudiar en Venezuela, hice mi posgrado luego como médico cirujano, luego hice mi posgrado en puericultura y pediatría, y luego hice salud pública en la propia universidad y tuve la oportunidad de ir al exterior a estudiar salud pública en la Universidad de Boston. Me he dedicado fundamentalmente a trabajar sobre epidemiología, es decir, epidemiología general. Yo reconozco los fenómenos de salud, enfermedad en poblaciones humanas, trato de identificar los determinantes que causan esos fenómenos y luego propongo respuestas para su control o para su prevención, que es lo ideal. Eso es lo que hacemos los epidemiólogos. Yo creo que hemos trabajado en enfermedades transmisibles fundamentalmente y gracias a las sociedades científicas y a la Academia Nacional de Medicina, mucha de esta información sale de manera oficial y no implica mayor riesgo porque está revisada muy técnicamente. O sea, todos sabemos las dificultades propias que tiene el sistema de salud como entregar información hoy en día y esa información siempre sigue siendo muy privilegiada. Y yo creo que es un buen momento para seguir reflexionando sobre este tema de salud pública que es el más importante que todos vivimos aquí, que es la emergencia, ¿verdad?, de salud humanitaria, la emergencia humanitaria que todos vivimos y que gracias a estos momentos evitamos pensar. Seguimos trabajando, tratando de superar y vamos a seguir contribuyendo para tratar de superar esas dificultades, especialmente en el área de salud. Gracias. Ante todo también quiero manifestarles mi complacencia por este evento de ensalzar la investigación y estimular a los investigadores. Porque mi trayectoria, espero que me dieron que hablar, pero no lo voy a hacer porque es demasiado vieja y larga y me tardaría muchísimo y empezó por allá en los años 60, no me voy a referir a eso, pero viendo hacia atrás que me obligaron a hacerlo por esta invitación, ahí es donde está lo bueno, me di cuenta que en realidad había tenido unos cuantos estímulos en todo ese trayecto y que esos estímulos realmente son muy importantes. Gracias. Bueno, mi trabajo de investigación es muy difícil hasta definir las áreas porque a lo largo de tanto tiempo he tenido bastante, pero esencialmente he trabajado tanto con el macrosistema escolar en el sentido de la planificación y la gerencia de todo el sistema escolar, sobre todo en los niveles obligatorios, por eso no incluyo mucho en las universidades, solamente en el caso de la formación de docentes. Y también he trabajado desde el punto de microescolar. Eso ha sido una temática que mantuve durante muchísimos años, junto con mis estudiantes de metodología de investigación, que nos íbamos a la escuela directamente a trabajar desde el ambiente escolar para conocer de cerca las dificultades, los problemas, tanto didácticos como pedagógicos, como de gerencia escolar. En eso trabajé bastante tiempo y siempre incluí a los estudiantes, incluso una vez me pasé para la asignatura de prácticas de didáctica porque eso me facilitaba la incorporación dentro de la escuela. Lamentablemente, mi último trabajo de ese tipo lo hice en una escuela aquí del Valle, donde trabajamos con varios profesores de la escuela de educación, los estudiantes de práctica, y nuestra idea ya no era tanto conocer y comprender el ambiente escolar, sino transformarlo, porque esa siempre ha sido la intención. Pero bueno, ya no podemos, lo único que podemos hacer es denunciar situaciones, y los últimos trabajos que yo he hecho se refiere sobre todo a la exclusión escolar que existe en Venezuela, que es gigantesca, que no la podemos medir con ni siquiera medir exactitud porque tenemos que basarnos en la encuesta del COVID, que es lo que más hay, y los informes de Venezuela y algunos que otra cosa que consigamos por ahí. Pero realmente no hay estadísticas que nos lo prueben. Gracias. Bueno, ese es el gran problema. Si no le queda tiempo, sí, yo la conocí ella en la fila y me dijo que no tenía mucho que decir. Bueno, como una conferencia. Yo también tengo una formación en catálisis. La profesora ha sido una de parte que me formaron, fue parte de mi formación
diseñar siempre catalizadores para un mejor confort para la petroquímica. En la actualidad nos estamos dirigiendo nuestra línea de investigación hacia el medio ambiente, que sea nuestro sistema más sostenible. Por ejemplo, ahorita la propuesta es producir de aceites usados, vegetales y también de comestibles, sí, convertirlos en combustible, tiene que ver. Y lo otro es recuperar la fase lubricante de los aceites quemados usados en motores de combustión. En esto estamos trabajando. Hay otros colegas que también hacen químicas sostenibles, por ejemplo, de la cáscara de arroz, nos estamos proporcionando el soporte de los catalizadores. Entonces, eso es haciendo ahorita en la colectiva. Gracias. Gracias por Doctor Julio Castro, bienvenido. Muchas gracias, mi esposo por llegar tarde, pero estábamos en un concurso de una compañera profesora y era el tutor de su concurso. Un cuento corto, quizá yo nunca he tenido la autopercepción de investigador en el concepto formal de la palabra, porque nosotros, buena parte de nuestra actividad termina siendo asistencial, pero quizás algo que fue como una revelación, de alguna manera, tarde en mi vida. Yo estaba trabajando en la alcaldía del municipio de Sucre como director de salud en ese momento, y alguien en la alcaldía, en una reunión, me preguntó: ¿tú a ti cómo te consideras tú mismo? Una pregunta que me agarró un poco desprevenido. Y yo le dije: un investigador. Entonces me preguntó por qué, y he hecho un cuento. Durante esos años que estuve en la alcaldía de Sucre, que estuve un poco separado de la universidad, tuvimos una epidemia de dengue, tuvimos una epidemia de Zika, tuvimos una epidemia de chikungunya, tuvimos H1N1 y tuvimos una epidemia de histeria. Y la oportunidad de conectar lo que yo pienso en la universidad como mi lugar feliz, cuando yo paso por la puerta, mi cabeza se transforma, es como que estoy en una burbuja diferente. Probablemente el Instituto de Medicina Tropical tiene ese efecto en mí, no sé si cada uno de donde trabaja lo tiene todo, espero que sí. Y Petare no era eso, Petare era duro, pero poder hacer investigación de campo, entrando a la casa de las personas, entendiendo por qué guardan el agua, por qué tienen tantos mosquitos, por qué se producen las enfermedades, y poder conectar Plaza Venezuela con Petare, para mí fue una revelación como investigador. Eso ha marcado mi vida. Quizás la enfermedad que más he estudiado es el dengue, y de alguna manera hoy en día, cuando a raíz de esto que me puse a revisar las publicaciones hablan sobre lo que somos nosotros hoy en día y lo que hacemos. Creo que no tengo que explicarle las brechas importantísimas que tenemos en el sector salud y la cantidad de problemas que implica de nosotros como investigadores tratar de conectar los problemas con la investigación. Creo que la universidad, pues, no puedo hablar de los números, pero la cantidad de investigadores en el sector salud que ha producido la universidad a través de todos estos muchos años, probablemente la más importante del país, y me honra hoy estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy complacida de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Creo que ha sido
una jornada muy bonita. Mi agradecimiento a nuestra querida moderadora del día de hoy, la profesora Giovanna de Guichardi, para ella un fuerte abrazo. Bueno, tenía unas palabras, pues en el marco de la celebración de lo que es el posicionamiento de nuestra universidad, UCB como la primera casa de estudios del país y la 26ª en Latinoamérica según el World University Ranking Global 2026. Hoy inauguramos esta mañana con el rector Víctor Rago la segunda feria de investigación. Y como muchos lo dijeron, es verdad, ha bajado la producción en la universidad, han sido años muy difíciles, pero precisamente existen diferentes actores y cada uno de ustedes hoy lo demuestra, ese arraigo, ese compromiso que tienen con la Universidad Central de Venezuela y que a pesar de haberse jubilado, siguen haciendo investigación y siguen teniendo a nuestra universidad en el primer lugar del país. Y para todos ustedes un fuerte abrazo, queridos investigadores. 30 investigadores teníamos hoy en el panel, faltó una de las profes que está haciendo experimentos en el laboratorio. Varios de ustedes estuvieron hoy en concursos de oposición que tenían en el Instituto de Medicina Tropical y, sin embargo, dejaron su actividad para venir a acompañarnos un momento y contarles a los jóvenes, a los investigadores nuevos, cómo llegaron a ser grandes investigadores. Investigadores de distintas facultades e institutos, quienes recrean sus vicisitudes en este proceso investigativo y que expusieron cómo llegaron a ser lo que son hoy en día. Además, el día de mañana tendremos la gran feria de investigación que el año pasado nos dio una mirada de lo bonito que era conocerse. Como decía el profesor, yo conocí al profesor Ana Cari, que me decía que no tenía mucho que hablar, y se conoció, a pesar de ser tan brillante como la profesora Ana Cari, aquí en este espacio, porque al final no nos conocemos. Y precisamente la Feria de Investigación es un espacio para conocernos, para saber qué es lo que desarrolla la universidad, cuál es el potencial que tenemos en cada una de sus escuelas y facultades. Y estos espacios en los cuales nos conocemos es que surgen esos proyectos interdisciplinarios entre las facultades. Entonces, bueno, los invito el día de mañana a escuchar además a las cátedras libres, que es una de las cátedras en las cuales se desarrollan distintas áreas del conocimiento. En el último año se han desarrollado varias cátedras y se han renovado otras. Ellas tendrán también exposición en la plaza cubierta. Y los invitamos además a ver a los trabajos de posgrado, que también los tendremos en forma de póster en la Feria de Investigación el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por estar aquí y esto es UCB.